Familia Senatina, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en un nuevo episodio de nuestro webinar Doctor Te Orienta. El día de hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo para nosotros, porque estamos en un entorno laboral con nuestros compañeros de trabajo. El día de hoy tenemos el tema cómo manejar los conflictos en el trabajo. Es un tema de salud mental y para ello nos acompaña el día de hoy Edith Inostroza Soto. Ella es psicóloga, cuenta con un posgrado en psicología clínica y de la salud. Además es especialista en prevención, promoción e intervención en salud psicológica a nivel individual, grupal y corporativo. Sin más preámbulo, le damos el pase a Edith para que inicie la presentación del webinar de hoy, cómo manejar los conflictos en el trabajo. Adelante, Edith. Muchísimas gracias, Lenin, y a todos los colaboradores presentes el día de hoy, ¿no? Como pueden ver, el día de hoy es una temática muy importante y para ello es necesario que nosotros podamos ver cómo es que podemos afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, para poder indagar un poquito más sobre este aspecto, es importante que nosotros veamos realmente cómo es que suceden las problemáticas en el día a día de nuestra experiencia laboral. Entonces, hay algunos datos que sería importante compartirles. Por ejemplo, en este sentido, en, en un estudio de Gallup, ¿no? Se ha identificado de que cuando existen conflictos dentro del área laboral, ¿no? al menos el 40% de los empleados ha bajado en su productividad y por ende también el bajar con su productividad ha realizado una insatisfacción personal y laboral dentro de estos espacios. A su vez, también en el ECA International revela que el 30% de los trabajadores se sienten cada vez más desmotivados. ¿Por qué motivo? En ese sentido, estar en un entorno conflictivo, lleno de caos, donde en ese sentido prefieren estar rotando o prefieren en ese sentido también estar con diferentes tipos de ausencias, a los cuales a la larga llevan a nivel dentro de la empresa, ¿no? Niveles altos a nivel de reclutamiento o de capacitación. Según la APA, además también comenta que el 60% de los empleados han experimentado conflictos y que las informan que sus relaciones cada vez se van deteriorando. Es decir, que entre un colaborador y otro, las relaciones se van tensionando cada vez más. Y esto directamente, ¿no? Genera que las metas que nosotros querramos seguir ejecutando, ¿no? dentro de la empresa se vean estancadas, ¿no? Haciendo en ese sentido también que por ende los niveles de estrés eh, sean más elevados y con ello también todo el rendimiento laboral se ve afectado. Además, Randstad también encontró que el 75% de las empresas afectadas por conflictos no logran alcanzar sus objetivos de rendimiento. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando suelen surgir conflictos, ¿no? a nivel laboral y que nosotros no podemos lograr gestionarlos, ya sea de una manera personal o poder en ese sentido interrelacionarlo y manejarlo con los demás, a la larga genera una insatisfacción, una desmotivación, ¿no? Y ceses también incluso del trabajo. ¿Por qué motivos? Porque no llegamos a conciliar, a poder llegar a un acuerdo. Entonces, es importante, es necesario que nosotros podamos ver qué es lo que está sucediendo realmente con nosotros y con los demás y cómo poder de alguna forma comunicarnos y poder sobrellevar las situaciones. Acordémonos que cuando nosotros estamos en un lugar laborando, los objetivos son comunes. Y de ahí es que radica la importancia que nosotros podamos cooperar como un trabajo en equipo. Y para esto es importante que nosotros podamos ver cuáles son los tipos de conflictos que van surgiendo, ¿no? Y cuáles son las brechas las cuales las personas no llegan a concretar una buena comunicación o una buena gestión de estos conflictos que vamos realizando. Uno de ellos viene a ser debido al conflicto de valores, por una diferencia ya sea de creencias o de pensamientos o de principios también que no llegamos a poder estar en un acuerdo mutuo. A lo mismo también pasa que puede pasar un tema de conflictos en los objetivos. ¿Qué me refiero con esto? Que la forma de visión que vamos teniendo sobre las actividades que vamos a ejecutar suelen ser diferentes. Puede que alguno de nosotros querramos
terminar una tarea lo más rápido posible, pero la otra parte o el otro colaborador, más que ver un tema de acabar la situación rápida, sino es que prefiere que la situación se realice y esté bien hecha. Entonces, si por ejemplo aquí vemos una contrastación en cuanto a lo que vienen a ser las actividades, ¿no? Un conflicto en cuanto a los objetivos. No son los mismos y por ende suele haber inconvenientes. Otro de estos también aspectos es en la forma en cómo pensamos, los diferentes tipos de pensamientos o creencias en cómo nosotros debemos ejecutar una acción, así como también en el caso de el método, la forma o el procedimiento. Hay situaciones donde nosotros al momento de realizar una tarea o un objetivo, queremos en ciertas ocasiones que estos tipos de actividades se realicen de una forma, tal cual yo lo he dicho, tal cual yo lo deseo o yo lo quiero. Y en ocasiones esta forma o este estado de rigidez in, incapacita a que nosotros podamos agilizar ciertos tipos de procesos en la tarea o en la actividad. Entonces, lo importante aquí es poder saber cómo es que vamos a poder gestionar estos conflictos. Y para esto surgen 5 pasos importantes y esenciales para poder tomarlos en cuenta. Uno de ellos es identificar el objetivo a poder seguir, cuál es la meta que yo deseo en general, poder comunicarme de manera asertiva, ser empático, poder negociar y buscar soluciones. A continuación, les voy a indicar los puntos de manera más detallada. En el caso de identificar el objetivo a conseguir, la consigna es ¿qué? ¿Qué estoy buscando? ¿O para qué estoy queriendo lograr esto? Entonces, primero es poder analizar la situación y buscar el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo real que yo deseo realizar, que yo deseo alcanzar? Y tomar en cuenta en ciertas ocasiones que cuando yo estoy en una problemática, muchas veces cuando nosotros estamos en una situación, la vemos desde un nivel o desde una sola área o una sola parte. No vemos el punto de vista de la otra persona, pero tampoco no vemos la situación desde un punto de vista diferente. Y hay ocasiones donde nosotros tenemos que ponernos como un tercer observador, tomar un poquito distancia sobre el problema que estamos teniendo y verlo como si fuéramos una persona externa al problema. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones cuando nosotros lo vemos como una primera o segunda persona, hay situaciones donde nos afectan de manera personal, pero si es que yo lo veo desde un punto más externo, hay situaciones donde realmente se ve reflejado otros tipos de aspectos que yo no tenía en cuenta y que por el contrario se pueden buscar soluciones más fáciles de poder realizar la meta que yo quiero conseguir. Y para esto, sobre todo, es poder identificar, ¿no? ¿Cuál es el propósito en sí en estos momentos que quiero llevar a cabo, ¿no? Como por ejemplo el tema que les mencionaba. Deseo que la tarea que yo estoy en estos momentos realizando sea lo más rápido posible o que esté bien hecha, ¿no? En este caso, yo quiero priorizar el tema de calidad o cantidad. Entonces, analizar cuál de estos tipos, por ejemplo, de aspectos, yo estoy considerando como un punto crucial para luego de ahí tomar una base fundamental y poder continuar con las acciones que deseo realizar. Y una vez que yo sepa en ese sentido cuáles son los objetivos que yo deseo realizar, lo importante es poder aprender a comunicarme de manera asertiva. Y para esto necesitamos 2 tipos de aspectos. Uno de ellos es la indagación productiva, que se refiere a que yo pueda primero explorar todo lo que está pasando en este tipo de situación, poder tener la capacidad de adoptar opiniones o una actitud abierta, como se menciona, para poder saber qué es lo que está sucediendo y qué opciones puedo en ese sentido abordar. Para ello es importante que yo pueda mantener la calma ante la situación. Si yo en estos momentos estoy con una carga emocional, así yo quiera ver las cosas de manera objetiva, se me va a dificultar. Entonces necesito mantener la calma y consultar a la otra persona qué es lo que piensa sobre este tipo de inconveniente que estamos teniendo, ¿no? Y evitar interrumpirle para poder conocer sobre todo su punto de vista. Una vez que yo conozca el punto de vista de esta persona, pueda hacerle un feedback, un resumen de lo que me está diciendo. ¿Para qué? Para poder asegurarme de que la persona, ¿no?,
del mensaje que la persona me está indicando, yo pueda llegar a entender al 100% o la gran parte de esto sobre su punto de vista. Y también es importante, una vez que yo conozco este tipo de aspectos, ¿no? Poder hacerle ver mi parte también, que viene a ser la expresión productiva, donde yo también le voy a indicar los aspectos que yo también estoy considerando, considero las opiniones de esta persona y también mostrarle mis puntos de vista, mencionarle cuáles son los problemas que en este momento yo considero que se están teniendo bajo este tipo de objetivo o problemática en general, y luego también ofrecer alternativas. Lo importante para poder comunicarnos de manera asertiva es que nosotros podamos ofrecer soluciones. Entonces, este tipo de recomendaciones o acciones no tienen que ser de manera impositiva, no tengo que decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto sí o sí. Te sugiero que realices, ¿no? Que otra vez vuelvas a plantear esta tarea, ¿qué te parece si lo volvemos a revisar con más detenimiento? Porque eso también brinda una carta abierta a la persona a que tenga su propia libertad y la capacidad de decidir y poder de decisión sobre ejecutar las tareas. Estamos brindando un tipo de responsabilidad. Además, que lo importante es que nosotros podamos decir las cosas de una forma en que podamos estar calmados, tranquilos, con un tono neutro también, donde podamos invitar la comunicación. Si yo estoy con un tono de voz muy alto, muy elevado, o un tono de voz capaz muy bajo que no se me logra escuchar adecuadamente, entonces voy a presentar dificultades en mi comunicación, ¿no? Y vamos a poner más brechas o más piedras de las que se deberían dar en este tipo de situaciones. Entonces, es importante que nosotros podamos expresar también en ese sentido, ¿no? Las opiniones, los sentimientos y necesidades de los demás a través del feedback de lo que ellos quieran decir, así como también nosotros hacer conocer a los demás nuestros puntos de vista. Y también cómo poder hacer este tipo de comunicación es a través de nosotros poder ser humildes, reconocer que no lo sabemos todo y que al no saberlo todo también significa que podemos, en ese sentido, cometer ciertos errores, pero también podemos reconocer soluciones o alternativas que los demás nos lo presentan, ¿no? Entonces, es importante que podamos tomar en cuenta el punto de vista de la otra persona. Y también la otra parte es poder ser curioso y preguntarnos, ¿qué es lo que la otra persona, mi colega, necesita que yo sepa? ¿Qué es lo que realmente me quiere comunicar? Entonces, si yo estoy abierta a estos tipos de posibilidades, eso me permite de que yo pueda ser más receptiva a lo que me quieran decir, pero también poder expresar lo que yo deseo con más objetividad. Y para ello también un punto importante es poder eliminar las barreras. Como les mencionaba, el hecho de capaz de tener un tono de voz muy alto o un tono de voz muy bajo o tener una actitud defensiva, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, más rato lo hablamos, ¿no? En otro momento. Cuando justo la persona capaz está abierta a poder expresarme su opinión, porque no es una persona que suele compartir sus ideas, sus opiniones, y justo yo le digo, no, en otro momento. ¿Qué es lo que hago? Bloqueo a la persona y pongo barreras a la situación que estamos teniendo, ¿no? Además que un punto importante también dentro de la actitud defensiva es cómo yo estoy actuando. Hay situaciones donde nosotros decimos, no, pero yo no le he respondido mal. No le he respondido mal, pero estoy con una cara fruncida, estoy con unos brazos cerrados. Mi lenguaje corporal está hablando que yo no estoy abierta a la comunicación. Entonces, no solo es lo que yo digo, sino también es lo que yo expreso a nivel de mi cuerpo o a nivel de mis gestos. Entonces hay que tener cuidado y por el contrario, hay que ser más conscientes de nosotros mismos para poder estar más predispuestos a los demás. Y otro punto importante también en este sentido es la atribución de intenciones, donde en ocasiones nosotros suponemos que las demás tienen otras intenciones. Nosotros tenemos que tener la certeza de que una persona está haciendo, pensando o sintiendo algo siempre que la persona me lo diga.
¿sabes qué, Juanita? Yo siento esto, yo pienso esto, yo creo esto. Mientras no me lo menciona, yo no puedo suponer cosas, yo no puedo tener prejuicios de los demás, porque también estoy poniendo barreras en la comunicación que vamos teniendo. Entonces, es importante que si en todo caso yo estoy suponiendo cosas, indague y le consulte, ¿no? Me gustaría saber qué piensas sobre esta situación o cómo te estás sintiendo. No hay mejor forma que poder comunicarnos de una manera transparente para que de esta forma podamos conocer lo que realmente está pasando. Y para ello, un punto importante también es el hecho de tomar empatía. ¿Qué se refiere la empatía? Es poder comprender el punto de vista de la otra persona, ¿no? Y también el hecho de poder conectarme de manera emocional, cómo esta persona se estaría sintiendo en esta situación, ¿no? Entonces, es necesario que podamos tomarlo en cuenta. Una vez que nosotros tengamos todos estos puntos, empezamos a negociar. ¿Qué se refiere a negociar? Quiere decir que nos debemos poner en acuerdo mutuo donde las dos personas, los dos colaboradores, podamos salgamos beneficiosos. Es un tema de ganar, ganar. ¿Qué sucede? Pasa que hay ocasiones donde nosotros podemos tener una mala costumbre de tener siempre la razón. Mi voz siempre es la ley. Si yo pienso que mi voz siempre es la ley, ya estoy diciendo de que lo que yo diga se tiene que hacer o de la forma en que yo diga se tiene que realizar. Entonces, yo estoy más que teniendo una comunicación abierta, estoy teniendo más una dirección hacia los demás y no estoy dejando a los demás a que puedan ser productivos. Entonces, es necesario que nosotros, más que un tema de ponernos a creer o pensar de que tengamos la razón, es qué soluciones realmente debemos tener en este problema. Porque si nosotros nos ponemos a observar y a analizar sobre qué alternativas podemos tener, nuestro chip cambia. Y al momento de ir cambiando este tipo de aspectos en nosotros, genera de que nosotros no estamos en un tema de quién tiene la razón, quién tiene el poder, sino es que cómo nosotros como personas podemos afrontar el problema. Y es que esto es necesario que todos lo podamos saber. Hay situaciones donde nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Lucero, ¿no? Y Juanita están disgustadas porque la vez pasada una de ellas llegó tarde a la cita que tenían de manera concreta, ¿no? Y por eso las dos están molestas. Si nosotros analizamos el punto de vista de cuál era el inconveniente que llegara tarde o el inconveniente era capaz que no se lo comunicó a tiempo. En primera estamos viendo cuál es el aspecto que vamos teniendo, ¿no? Y en segundo, suponiendo que era que no se lo comunicó a tiempo, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ofrecer soluciones para que no vuelva a ocurrir este problema? Ya no estoy diciendo, sí, tú tenías la culpa, Lucero, o tú tenías la culpa, Juanita. No, estamos viendo el tema de qué acciones podemos tomar para que en un futuro no surjan estos inconvenientes. Ya sabemos que ahora necesitamos un tema de transparencia. Si alguno de nosotros va a llegar impuntual, comunicarnos, ¿no? Y en lo posible también, ¿no? Poder tomar las precauciones previstas. Entonces, nos estamos dando cuenta que el objetivo aquí es poder lidiar con el problema y no es lidiar con la persona. Y es importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta porque en ciertas ocasiones nosotros decimos, no, no, Juanita es el del problema y no necesariamente. Simplemente el problema, por ejemplo, era que ella no avisara a tiempo. Es importante también que nosotros podamos ver cuál es la manera más asequible en que nosotros podamos salir mayormente beneficiados o, en caso contrario, si es que no hay muchos beneficios, en todo caso, ver cuál es la opción donde nosotros podamos tener menos daño a nivel de opciones o de soluciones que vamos brindando. Y para ello, justo que les estaba mencionando, ¿no? El punto importante era, ¿a qué pongo atención? Y esa es la parte importante, ¿no? ¿Pongo atención al problema o pongo atención a la persona? Si yo pongo atención a la persona, siempre va a haber un conflicto de poder. Si yo pongo atención al problema,
estamos cambiando nuestro chip y estamos viéndolo desde un punto de vista que nos permita acatar con mayor facilidad los conflictos que vayamos teniendo, ¿no? Y para ello es importante que nosotros busquemos las posibilidades. Cuando hay un problema y cuando yo quiero hablarlo, hay que siempre preguntarnos, ¿está sucediendo este inconveniente? Se lo comento a la persona, pero también le menciono cuál podría ser una alternativa de solución. Si yo no suelo mencionar a la persona cuál es mi alternativa de solución, entonces solo la situación va a quedar en queja. Yo, al plantear un conflicto, ¿no? O una problemática que está pasando, también tengo que ofrecer una solución, una alternativa que por lo menos yo considero viable para poder, en ese sentido, sobrellevar la situación. Y una vez que ya tengamos todos estos tipos de aspectos, el punto más importante es el tema de tomar acción. Podemos analizar, podemos reflexionar, podemos comunicarlo, podemos ser empáticos, pero si nosotros no lo llevamos a la práctica, los conflictos se van a seguir realizando, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos tomar acción de los hechos, podamos concretizarlos y podamos realizarlos. Y para ello también es importante que nosotros podamos tener un diálogo interno saludable, donde nosotros podamos tomar en cuenta el momento adecuado y el lugar más adecuado, donde podamos interactuar este problema. El momento, si yo en esta situación me siento ahorita frustrada, ¿será adecuado que yo lo converse con Juanita? Sería incómodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos momentos yo estoy canalizando mis emociones. Y al momento de querer contenerme, si no logro contenerme bien, puedo explotar y puedo irme contra Juanita y puedo decirle capaz cosas hirientes o no puedo estar abierta a una escucha y estaríamos hablando con barreras. Y una vez que yo también estoy dispuesta, también es ver el lugar. ¿Dónde sería más adecuado? En espacios más tranquilos, donde haya diversos, donde se eviten los distractores y podamos llegar a una comunicación más certera y duradera sobre este tipo de conflictos que vamos realizando. ¿Okay? Y para esto va a ser importante mi actitud, mi reacción, mi comportamiento y también el de la otra persona. Y para poder finalizar también es importante que nosotros podamos ver cómo podemos gestionarlo. Y para ello es importante tener el autocontrol de estas situaciones. Entonces, una de estas situaciones es la técnica del semáforo. Entonces, está pasando un conflicto en estos momentos, ¿no? En el área laboral y yo estoy con un montón de pensamientos, estoy sulfurada. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer como si fuera el semáforo. Me pongo en luz roja, ¿ok? Pare. Entonces, alto y un ratito me tranquilizo y pienso, ¿ok? Voy a respirar y voy a ponerme a pensar qué es lo que puedo decir o qué es lo que voy a decir, analizando poco a poco y evitando poder, en ese sentido, interaccionar de una manera negativa. Para ello, una vez que estoy en el paro y ya me he detenido, después sucede la luz ámbar, la luz amarilla. ¿Qué se refiere? Que analice, cuidado, ¿no? Que piense en las soluciones y consecuencias. Entonces, he pensado, he visto mis alternativas y luego cuál veo de mis alternativas considero la más viable. ¿Para qué? Tomando en cuenta mis consecuencias o las consecuencias que vayan a repercutir dentro de mi ambiente laboral. Una vez que he analizado mis opciones, elijo la que es más favorable y pongo luz verde. Adelante. ¿Qué se refiere? Poner en práctica, ¿sí? Concretar, ¿no? La situación que yo he analizado que es más favorable. Y otro tipo de las técnicas también para poder tener un autocontrol viene a ser en la técnica de la respiración cuadrada, el 4-4-4. ¿Qué se refiere? Que le voy a dar un lugar a mis emociones, ¿sí? Porque hay situaciones donde nosotros nos sulfuramos, nos sentimos mal, no sabemos cómo poder canalizarlas, entonces a través del 4-4-4. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, 4. Durante 4 segundos vas a inhalar y vas así. 1, 2, 3, 4. Después retienes 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y
botas. 1, 2, 3, 4. Y retienes. 1, 2, 3, 4. ¿Qué permite este tipo de respiración? Permite que nosotros podamos canalizar nuestras emociones, podamos tener un respiro y una mayor oxigenación y por ende tener una mayor capacidad de análisis y autocontrol. Entonces, es necesario que podamos poner en práctica cualquiera de estas dos técnicas para poder llevar a cabo una mejor gestión de nuestras situaciones que van pasando en el día a día. Y para ello serían los 5 claves para poder crear un entorno de trabajo saludable. Primero, es importante que sepas y estés consciente de cómo te sientes y si te sientes de manera inestable, puedas regular tus emociones. ¿Sí? Ojo, aquí en el sentido de regular nuestras emociones, ¿no? Pueden ser temas de que estoy con tristeza, estoy con culpa o estoy enojada, ¿no? Por las situaciones laborales que están sucediendo o si no por situaciones capaz familiares que me han pasado pero que los estoy llevando en el trabajo, ¿sí? Entonces, tengo que ser consciente y aprender a regularlas. Luego de esto, también es importante que podamos tener una comunicación asertiva, que se refiere que esté basada en el respeto y la escucha, una escucha activa. Es también importante que nosotros valoremos y reforzamos en ese sentido todo lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Agradezcamos a las demás personas, ¿no? Seamos agradecidos, reforzar también las actitudes o comportamientos positivos que vayan habiendo en mi ambiente laboral, porque no todo es a través de críticas negativas, sino también que pueden haber críticas constructivas o también comentarios que puedan reforzar los comportamientos positivos. Y el hecho de valorar también este tipo de aspectos permite que nuestro trabajo sea saludable. Y para esto también es desarrollar la empatía, ¿no? Ver qué es lo que está pasando en el otro que capaz puede influir y cómo puedo yo ayudarle en ese sentido. Y efectivamente el tema de ser asertivos, que es una de las habilidades sociales principales y fundamentales que nos permite a nosotros sobrellevar todo este tipo de situaciones y inconvenientes. Entonces, para finalizar, les dejamos algunas preguntas de reflexión en casita que vienen a ser: ¿qué situación o desacuerdo se ha presentado con mayor frecuencia en mi contexto laboral? ¿Cómo lo he resuelto? ¿Qué cualidades personales me ayudaron a poder resolverlo? ¿Y cuál ha sido el resultado? Entonces, dejamos esas preguntitas para casita para que lo puedan analizar y puedan ir viendo cómo han estado gestionando sus conflictos, porque acordémonos que los conflictos no solo suceden a nivel laboral, sino también a nivel familiar o a nivel personal, pero a nivel general es bueno que nosotros lo reflexionemos. A continuación, vamos a estar respondiendo sus preguntas. Gracias, Edith, por esta exposición tan ilustrativa. Es importante, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos, pues, en un contexto laboral, ¿no? Tanto, bueno, los que estamos en oficina o incluso docencia, que comparten también una sala de docentes. Es importante tener estas habilidades para poder y evitar conflictos, porque al final entorpece el clima laboral y ya uno no disfruta el trabajo, ¿no? Porque al final también hay que tratar de disfrutar lo que hacemos. Tenemos unas preguntas que paso a formularte. ¿Cuáles son los factores principales que suelen desencadenar conflictos en el entorno laboral y cómo podemos identificarlos a tiempo? Ujú. Claro, en ese sentido es cuando nosotros llevamos carga de la casa hacia el trabajo, por ejemplo, ¿no? Conflictos familiares que puedan estar teniendo, que puede estar teniendo, o también por alguna crisis que haya pasado de manera imprevista, capaz un fallecimiento de algún familiar, el tema, por ejemplo, con lo que vienen a ser los huaicos, se cayó mi casa, ¿no? Tema de desastre natural, o también problemas personales que han habido en el transcurso, problemas de pareja, problemas con mis hijos, problemas económicos. Entonces, todas estas situaciones que en ocasiones van sumando y que de alguna forma van repercutiendo. Pero lo importante es que nosotros
podamos tomar en cuenta y podamos realizar es gestionar. Es decir, es importante que nosotros no mezclemos las situaciones que vayan sucediendo. Si yo tengo algunos problemas en casa, dejar estas situaciones, estos problemas, ¿no?, dentro de mi entorno familiar y a nivel laboral enfocarme solo en mis metas de manera objetiva y viceversa. También cuando yo tengo capaz una sobrecarga laboral también, porque en ocasiones el estrés laboral también a nosotros nos puede sacar de onda, como se dice, y lo podemos llevar a casa y nos estresamos y estamos con nuestra familia todos renegones. Entonces, es importante también que si tenemos estrés a nivel laboral, podamos dejar estos pendientes dentro de mi horario laboral. En lo posible para ello también sería factible que nosotros podamos ser efectivos con nuestro tiempo de organización, ¿no? Para poder ejecutar las cosas en su plazo determinado. Entonces, si es que yo dejo esta parte del aspecto laboral en mi horario laboral y permito brindar a cada cosa su propio espacio, me doy tiempo para poder canalizar mejor mis emociones. Si en algún momento yo considero que efectivamente no lo puedo abastecer o me desbordo o que en el caso, en los peores de los casos, considero que estoy mal a nivel laboral, social, familiar, económico, ¿no? Varias de estas áreas están afectadas en mi persona, entonces sí sería conveniente que yo pueda realizar, buscar en ese sentido alguna consejería, ¿no?, o ayuda psicológica para que me permitan sobrellevar este tipo de inconvenientes de una manera más efectiva. Perfecto. Otra consulta. ¿Qué señales tempranas deberíamos observar para detectar un conflicto en su fase inicial y para evitar que se agrave? Ujú, ya. En ese sentido, un punto importante, el factor inicial es, y el factor clave es la comunicación. La comunicación ante las cosas que nosotros vamos a realizar. Hay situaciones donde nosotros dejamos pasar los errores, desde un error más chiquito, y decimos, bueno, se la voy a dejar pasar a mi colega, ¿no? Porque es algo pequeño y yo lo puedo realizar. ¿Podemos resolver el problema nosotros? Sí, pero es importante comunicarle a la otra persona la situación que está pasando para que en un futuro no vuelva a incurrir y evitemos a que las situaciones se agraven, porque de chiquito en chiquito llega un momento donde nosotros nos saturamos y decimos, no, pues, ¿sabes qué, Pepe? ¿No? Yo ya te he pasado una sola vez, pero mira, ya han pasado 7 veces y esto ya no te lo puedo dejar pasar, no te lo puedo permitir. Si yo he permitido desde la primera vez un pequeño error y no se lo he informado a la persona, entonces la persona no ha tenido la capacidad o la oportunidad necesaria para poder trabajar estos errores. Entonces, yo como persona exploto hacia mi compañero, el colaborador, ¿no? Y la comunicación efectivamente va a ser difícil. Otro tipo de los aspectos también es ser conscientes de nosotros mismos, de cómo nosotros nos expresamos en el día a día. Justo como Denata estaba mencionando, en ese sentido, la forma en cómo nosotros nos comunicamos, nuestro cuerpo habla y el 97%, la mayoría de nuestro lenguaje, lo que nosotros comunicamos es a través del cuerpo y del gesto. Es decir, que apenas es un 7%, un 3 a 7% de lo que yo digo realmente es muy poco a lo que realmente yo quiero dar a conocer. Entonces, si yo estoy de alguna forma incómoda con un compañero, ¿no?, y no se lo expreso de manera verbal, quieras o no, mi cuerpo o mi rostro o algo de mí va a notarse. Si yo no soy transparente con los demás o tengo una incomodidad y no lo hablo, no lo comunico, voy a generar barreras con la otra persona. Y si la otra persona me ve a mí que yo estoy indispuesta a poder comunicarme y esta persona no tiene la capacidad de poder hacerme un adecuado afronte, entonces se va a distanciar. Nos vamos a distanciar los dos y a las finales nos vamos a estar mirando con unas caras los unos a los otros medios amargados sin saber por qué o sin motivo. Entonces, es importante que seamos conscientes de las cosas que nos va pasando. Por último, puede que yo esté teniendo una situación en casa, ¿no?, que me está preocupando mucho o que me tiene muy molesto, muy incómoda, pero como no se lo he expresado a los demás o no les he hecho saber a los demás que yo no tengo problemas con mis demás compañeros, entonces no permito que ellos puedan conocer realmente lo que me está pasando y que realmente
mi molestia no es por mis colegas, por mis compañeros, sino por otra situación externa. Entonces es importante ahí ser conscientes de nosotros mismos y si me siento incómoda, también poder tomar en cuenta de, me siento incómoda con Pepito, ok, ¿por qué me siento incómoda con él? ¿Qué está pasando? Y poder comunicarlo y poder expresar, para evitar riñas a futuro y que por sobre todo podamos ser transparentes en el transcurso de todos los días, ¿no? Que nos estamos viendo porque estamos constantemente trabajando, interactuando. Perfecto. Edith, otra consulta. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para abordar un conflicto laboral de manera constructiva y sin aumentar la tensión? Porque es importante, ¿no? O sea, cuando se genera un conflicto hay tensión, ¿no? Y eso también hasta se puede somatizar, ¿no es cierto? Entonces, Uh -huh. ¿cuáles serían esas estrategias para abordar un conflicto sin que se agrave la tensión? Uno de ellos es estar predispuesto a la escucha. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de indagar sobre las situaciones que van pasando, ¿no? Y cómo se ha originado o cómo ha surgido este inconveniente, para poder tomar en cuenta y poder aprender a comunicarnos de manera asertiva. Pero también un punto importante en este aspecto es que nosotros tengamos la mente de qué solución le pongo a esto. Porque como antes estaba mencionando hace un momento, que decía que a veces nosotros pensamos con el ego y decimos, yo tengo la razón o yo siempre tuve la razón, ¿no? Lo que yo dije era cierto. Entonces, si yo pienso con un ego de rey, de que yo tengo el poder, de que yo tengo el mando, entonces no voy a permitir que los demás hablen o no voy a permitir escuchar a los demás. Entonces no voy a poder ver otros tipos de alternativas o cambios para poder mejorar. Pero si yo pongo una mentalidad con humildad, como estábamos mencionando antes, ¿no? Una mentalidad donde yo digo, ¿qué solución podemos darle a esta situación? Mi enfoque va al problema, no va a la persona en sí. Entonces, al yo ver el problema como un factor externo, permito que las demás personas puedan interactuar y ofrecer soluciones y mi persona también se vuelve más flexible porque mi objetivo no es que yo tenga la razón, mi objetivo es solucionar este problema. Y acordémonos que como trabajo en equipo, nuestras metas son en común, son objetivos en común. Entonces, no necesitamos que uno de nosotros tenga mayor razón, sino que lo importante aquí es que nosotros podamos acatar el conflicto. Si acatamos este conflicto, acatamos este problema, al final ganamos todos. Es un gana-gana. Tal cual, tú lo has dicho, es un gana-gana. Otra consulta. Cuando existen diferencias de personalidad marcadas entre los miembros de un equipo, ¿cómo podemos gestionar el conflicto de manera que se mantenga un ambiente de respeto? Uh -huh. Tranquilamente es ser objetivos en lo que nosotros queremos decir. En lo posible también ser concisos. Por ejemplo, cuando tiene que haber un temas de personalidad, los conflictos, creo que ahí es más un tema de principios. Los conflictos más de los principios o pensamientos o creencias que vamos teniendo cada uno de nosotros. Entonces, mientras nosotros veamos los objetivos de manera neutral, concisa y puntual, comunicamos las cosas de manera eficiente. No necesito saber que Juanita, ¿no? Piense de una manera diferente a la mía. Mi objetivo es que estamos trabajando en, por ejemplo, ¿no? Poder capacitar a todos los estudiantes de Senati, ¿no? Sobre el tema de habilidades emocionales. Entonces, sí, esta es mi temática a trabajar. No es que necesito como tal conocer cuáles son sus habilidades emocionales de Juanita, pero sí necesito conocer cuáles son los puntos que ella puede aportar para poder trabajar esta temática. Entonces, si es que yo veo los puntos de manera concisa, los puedo realmente sobrellevar. Perfecto, excelente, Edith. Y ya para terminar, como última consulta, después de un conflicto significativo, ¿cómo podemos restaurar la confianza y cohesión dentro del equipo para evitar que se repitan tensiones similares en el futuro? Uh -huh. Claro, a ver, entiendo que cuando mencionas un tema de conflicto significativo te refieres que ha habido un conflicto negativo, por así decirlo, Claro, ¿no? O sí, una algún mala riña. Entonces, encuentro.
Claro, o un intercambio de palabras fuerte, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Es importante que nosotros, en primera, tomemos en cuenta que somos personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todos cometemos errores. Entonces, tenemos que estar predispuestos a aprender de nuestros errores, ¿no? Si es que han habido faltas de respeto, es tranquilamente conversar con la otra persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Te ha faltado respeto en estos momentos cuando estaba sulfurada. No fue la situación, no debía haber sido la situación del caso. Me disculpo, espero que en un futuro yo voy a trabajar en mis habilidades y espero que en un futuro no se vuelva a ocurrir porque realmente esta situación a nosotros nos perjudica. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Me voy a que es necesario que nosotros podamos hacer un cara a cara, un encuentro donde podamos conversar de una manera eficiente sobre cómo nos sentimos en esos momentos, qué es lo que pasó, ¿no? Y que podemos tomar acciones para que no vuelvan a ocurrir este tipo de inconvenientes. Si es que las dos personas tienen, como mencionabas hace un momentito, personalidades diferentes, entonces sí es conveniente que haya un mediador, ¿no? Para que de esta forma pueda controlar o aprender a gestionar ciertas situaciones que vayan surgiendo en las dos personas. Pero es necesario que haya una confrontación. Y no hablo de una confrontación negativa, sino hablo de una confrontación positiva, en el sentido que ambas partes puedan esclarecer los inconvenientes que han tenido para que de aquí en un futuro puedan tener mejores, ¿no?, soluciones a tratar. Y sobre todo también definitivamente aprender a tener el autocontrol y aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un conflicto o una riña muy fuerte, es decir, que nosotros no estamos en la capacidad de poder controlarnos. Entonces tenemos que tomar conciencia que necesitamos mejorar ese tipo de aspectos o de, o de habilidades que nos faltan potenciar. Por ende, es necesario que aprendamos a poder trabajar la comunicación asertiva. La comunicación asertiva no es de un día para otro. Se va construyendo y vamos aprendiendo en el transcurso de la práctica. ¿Qué quiere decir? Que como toda práctica, en ocasiones van a haber errores, pero poquito a poquito lo vamos a ir perfeccionando y ajustando al punto que nosotros nos podamos sentir cómodos y poder decir las cosas que nos puedan incomodar, pero de una manera que no perjudique a la otra persona. Perfecto, Edith. Hemos llegado al final y bueno, para culminar esta sesión, algunas palabras finales y de reflexión a nuestros colaboradores que te escuchan. Ujú, claro, agradecida con todos ustedes por la oportunidad que me han brindado, que nos han brindado el Grupo March, ¿no? Y sobre todo, poder tomar en cuenta que una frase que a mí me encanta, que es que hay situaciones donde se gana mucho más cuando se pierde. Se las dejo para reflexión, pero es importante que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Que hay situaciones donde se gana mucho más cuando se pierde. Tómenlo en cuenta. Espero que les pueda ayudar mucho ese lema. Interesante reflexión, de verdad, hay que nos deja de tarea para la casa. Y con esa importante reflexión y con este tema tan importante, bueno, nos despedimos. Gracias por la sintonía de todos ustedes. Si tienen alguna consulta o comentario, por favor envíenlo al correo cenatitecuida@cenati.edu.pe y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, al canal del colaborador de Cenati, y activen la campana para que avisen pues cuando subimos algún contenido. Gracias, Edith. Gracias a todos por su amable audiencia y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.